El primer Congreso Internacional de Biotecnología y Bioingeniería se complace en dar esta séptima presentación sobre acciones antivirales contra SARS-CoV-2 usando ivermectina y extractos de alga, el cual se encuentra bajo mi cargo. Mi nombre es Ronald Guarachi Olivera, soy estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas con mención en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Antofagasta, Chile. Básicamente estos son los objetivos de la presentación. En primer lugar, el primer objetivo es analizar los lugares de la interacción de ivermectina con los componentes virales y celulares que van a participar en la disminución de la infección viral SARS-CoV-2. El otro objetivo es básicamente analizar la acción de los diferentes polisacáridos sulfatados extraídos de las algas, el cual pueden actuar como señuelos, y estos van a bloquear la interacción de la proteína Spike de SARS-CoV-2 con el receptor AC2 de la membrana de la célula hospedera. En sí, bueno, en la COVID-19 está causada por el SARS-CoV-2, el cual se ha expandido por todo el mundo y está ocasionando terribles pérdidas económicas, así como colapsos en sistemas hospitalarios, donde hasta el momento se han infectado más de 19 millones de personas y han muerto más de 700.000 personas. Por lo tanto, con el fin de mitigar esta pandemia, se están desarrollando nuevas terapias, investigando más vacunas. En este caso tenemos la ivermectina, que es un antiparásito aprobado por la FDA. Y principalmente la ivermectina, bueno, se sabe que es un inhibidor básicamente de la interacción de la proteína integrasa del virus de la inmunodeficiencia humana y el heterodímero alfa beta 1 de la importina, responsable de la importación nuclear de integrasa. Entonces, básicamente el virus ingresa hacia la célula, libera el material genético ARN, hace la retrotranscripción utilizando la transcriptasa inversa, donde pasa el RNA a DNA y este material genético debe ingresar hacia el núcleo para que pueda existir la replicación. Por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí, para que ocurra esto, necesita la interacción de la integrina con las importinas, alfa beta 1. Entonces es aquí donde actúa la ivermectina, donde estaría impidiendo esta interacción tanto de la integrina como la alfa beta 1, así como la replicación del material genético. Por lo tanto, se ha visto que la ivermectina limita la infección por virus de ARN. O sea, esto se ha observado, por ejemplo, en virus del dengue, virus del Nilo occidental, virus de la encefalitis equino venezolano, así como el virus de la influenza. Y básicamente estas acciones se han visto sobre todo en componentes relacionados de la importina alfa beta 1, o sea, en infecciones virales de ARN diferentes. Por lo tanto, también se ha demostrado que la ivermectina básicamente actúa como un antiviral, tanto in vitro como también in vivo. Por ejemplo, aquí vemos en ensayo in vitro, en cultivos de células, en cultivos celulares, donde a estas células se les va a infectar con el virus de la pseudorrabia, ¿ya? Y en este cultivo celular, donde básicamente donde fueron infectados con el virus de pseudorrabia y a la vez tratados con ivermectina, se observa una disminución de la señal con respecto a la proteína de la pseudorrabia. Y aquí se utilizaron varias dosis, donde a medida que se iba aumentando las dosis, había una disminución de la proteína, de la proteína viral, en este caso de la pseudorrabia. Entonces, haciendo un ensayo in vivo, aquí tenemos los órganos de ratones que fueron infectados con la pseudorrabia. Y precisamente estos órganos, en este caso el cerebro, del ratón que fue infectado con la pseudorrabia, lo que se observa es una hiperemia, o sea, presencia de sangre a nivel del cerebro, o sea, a nivel de este órgano. Y en ratones que fueron infectados con la pseudorrabia y a la vez fueron tratados con ivermectina, se observa una disminución de esa hiperemia, ¿sí? Tanto así que en muchos casos se parecía mucho a cerebros de ratones que no fueron infectados con la pseudorrabia. Por lo tanto, aquí claramente se demuestra la acción antiviral de la ivermectina, tanto ensayos in vitro como in vivo.
Aparte de estudiar la ivermectina como un fármaco antiviral, también se ha descubierto otros agentes, en este caso extractos de algas, básicamente extractos de algas pardas, Saccharina japonica. En este caso me refiero al fucoidán. Estos fucoidán, en este caso tenemos la RIP27 y la RIP28, el cual han actuado como antivirales. Por lo tanto, aquí lo que se utiliza son células Vero que han sido infectadas con SARS-CoV-2 y tratadas con el fármaco, en este caso la ivermectina, donde en estas células Vero infectadas con SARS-CoV-2 y tratadas con ivermectina, se ha medido precisamente la carga viral por PCR en tiempo real. Y es precisamente esa carga viral se ha medido tanto a nivel de pellet como de sobrenadante en esos cultivos celulares. Por lo tanto, a las 24 horas se observa una disminución significativa de la carga viral, igual a las 48 horas, mas no así a las 72 horas. Y en el sobrenadante también se observa una disminución de la carga viral a las 24, 48 y 72 horas. Y luego se utilizaron diferentes dosis de ivermectina, utilizando distintos primers para genes del SARS-CoV-2, en este caso la envoltura. Y se observa que la concentración inhibitoria semimáxima es equivalente a 2,8 micromolar. Bueno, aquí también se observa la concentración inhibitoria semimáxima utilizando el primer contra el gen de la envoltura de SARS-CoV-2 equivale a 2,4 micromolar básicamente. Y esto tanto en pellet como en sobrenadante, utilizando primer contra el RDP-RP de SARS-CoV-2, se observa que la concentración inhibitoria semimáxima es equivalente a 2,5 micromolar y 2,2 micromolar, donde casi no se observan muchas diferencias en cuanto a los valores. Por lo tanto, posiblemente lo que ocurra es que el coronavirus interactúa con las importinas alfa beta 1 para poder ingresar hacia el interior del núcleo y así poder mejorar la infección y reducir la respuesta antiviral. Pero lo que sucede aquí con la ivermectina es que estaría bloqueando la interacción entre el coronavirus y básicamente las importinas. Y eso hace que no mejore la infección y a la vez se provoque una respuesta antiviral robusta. Pero esto solo es probable, es solamente una hipótesis. Por lo tanto, se requieren más estudios en otros modelos animales y también ensayos clínicos. Ahora, con respecto a los polisacáridos sulfatados, también se ha visto que inhibe al SARS-CoV-2, pero in vitro. En este caso se hizo un ensayo de resonancia de plasmón de superficie, donde precisamente se utiliza una heparina inmovilizada. Entonces, esa heparina inmovilizada tiene mayor afinidad hacia la proteína spike de SARS-CoV-2. Entonces, aquí tenemos un control que consiste en una proteína spike, pero sin el polisacárido, donde hay mayor afinidad por la proteína spike, y se utiliza, en este caso, unos bloqueadores, que son básicamente extractos de algas pardas, que es la Saccharina japonica. En este caso tenemos los fucoides, que es el RPI 27 y RPI 28. Primero lo que se coloca es la heparina inmovilizada. Y luego lo que viene es el RPI 27. Y luego lo que se inyecta es la proteína Spike. Entonces, básicamente el RPI 27 está impidiendo el acoplamiento de la proteína Spike con la heparina, siendo muy bajo ese porcentaje de acoplamiento. Y con la RPI 28 también estaría básicamente bloqueando ese acoplamiento de la proteína Spike con la heparina, pero no es tan significativo como lo que hace la RPI 27. Lo mismo con la heparina y también tenemos la heparina trisulfatada, el cual también ejerce efectos inhibitorios del acoplamiento de la proteína Spike a la heparina, que tiene mucha afinidad. ¿Sí? Pero no se observa esa mayor acción de bloqueo comparado a la RPI 27, al fucoide. Y aquí, por ejemplo, tenemos el NASH. El NASH, por ejemplo, es la heparina de bajo peso molecular, o sea, la heparina no anticoagulante.
el cual no ejerce ningún efecto en el bloqueo de la proteína spike contra la heparina inmovilizada. Por lo tanto, estas moléculas de heparina, la heparina trisulfatada o el NASH, que es la heparina de bajo peso molecular o la heparina no anticoagulante, tienen una conformación lineal. A comparación, por ejemplo, de los fucoides, tanto la RIP27 y la RIP28, que tiene más que todo ramificaciones. Y probablemente se atribuye que en esas ramificaciones existan sitios de contactos contra la proteína spike y así se puede evitar ese bloqueo contra el receptor de la célula hospedera, específicamente el AC2. Por lo tanto, este experimento se realizó en placas que contenían células Vero, el cual fueron infectadas con SARS-CoV-2 y tratadas con diferentes polisacáridos sulfatados. Cuando se aumentó la dosis, se utilizó el NASH, disminuía la cantidad de células infectadas con SARS-CoV-2. Lo mismo con el heparina trisulfatada. Bueno, y para poder observar esas señales del SARS-CoV-2 se han utilizado anticuerpos, anticuerpo primario y secundario, contra proteína de SARS-CoV-2, específicamente contra la proteína Spike. Y aquí tenemos básicamente otro ensayo, pero con la heparina. A medida que se aumenta la dosis, también hay una disminución de señal de células Vero infectadas con SARS-CoV-2. Con la RPI-28 se observa una disminución más significativa de células Vero infectadas con SARS-CoV-2. Y RPI-27 se observa una acción antiviral eficiente, donde hay muy pocas células Vero infectadas con SARS-CoV-2. Este es como un control positivo, donde todas las células Vero están infectadas con SARS-CoV-2 y este básicamente es un control negativo. Por lo tanto, aquí se observan mejores resultados en la RPI-28, que es un fucoide básicamente. Por lo tanto, aquí se hace un estudio de la inhibición del acoplamiento de SARS-CoV-2 hacia las células Vero y también se hace estudio de citotoxicidad por parte de estos distintos polisacáridos sulfatados, tanto el NASH, ¿sí? Heparina de bajo peso molecular, o sea, heparina no anticoagulante, el RPI y el RPI 28 y RPI 27 que son fucoides, la heparina trisulfatada y ahí tenemos la heparina, donde la concentración inhibitoria semimáxima viene a ser menor en la RPI 28, en el fucoide RPI 28, a diferencia de los otros polisacáridos sulfatados. Bueno, en este caso es seguido de quién? Del RPI 28. O sea, quien tiene menor concentración efectiva semimáxima es el fucoide RPI 27. O sea, por lo tanto, esta concentración efectiva semimáxima es equivalente a 83 nanomolar. Y si comparamos al Remdesivir, la concentración efectiva semimáxima es equivalente a 770 nanomolar en células Vero. Por lo tanto, aquí se observa que el efecto es mucho más potente en RPI 27 a diferencia del Remdesivir, siendo un fármaco con precios más elevados. Por lo tanto, la heparina tiene mucha afinidad hacia la RBD de la proteína Spike a través de estos sitios mencionados, que es la N448, N450, tal como lo vemos en la configuración molecular, y Q493 y N501 hacia estos sitios de la proteína del sitio RBD de la proteína Spike. Por lo tanto, en sí los polisacáridos sulfatados son como señuelos que van a bloquear la interacción entre el AC2 de la célula hospedera y RBD de la proteína Spike de SARS-CoV-2. Por tanto, las conclusiones son las siguientes. La ivermectina básicamente es un inhibidor de la interacción entre la proteína integrasa del VIH humano y el heterodímero alfa y beta 1 de la importina, responsable de la importación nuclear de la integrasa para el ingreso del material genético viral. Ahora, precisamente la ivermectina limita la infección del virus de ARN del dengue, virus del Nilo occidental, virus de la encefalitis equino-venezolano y virus de la influenza, básicamente involucradas en todas las células con importina alfa y beta 1. Aunque no se han observado
en algunos casos no se han observado beneficios clínicos. Por ejemplo, en ensayos in vitro con ivermectina en células Vero infectadas con SARS-CoV-2 se observa una disminución de la carga viral que es significativa básicamente en pellet y sobrenadante. Sobre todo a nivel de pellet se han observado hasta las 48 horas una disminución significativa. Y utilizando ese ensayo de resonancia de plasmón de superficie se observa un bloqueo significativo de la proteína spike a la heparina inmovilizada, utilizando este fucoide principal que es el RPI 27. Y ahora, principalmente, si comparamos con el RPI 28, el RPI 27, que es un fucoide, bueno, básicamente es el inhibidor más potente contra SARS-CoV-2 a comparación del Remdesivir, que viene a ser un fármaco con precios más elevados. Muchas gracias.